tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a otro ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Como sabrán, el día de hoy, 27 de abril, se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Ruido. Por lo tanto, consideramos que sería muy interesante realizar un ecowebinar respecto al tema, ¿verdad? Ya que es un tema que se abarca en el ámbito de salud y seguridad ocupacional, y para ello nosotros el día de hoy hablaremos acerca de la importancia del ruido ambiental y ambientes de trabajo. Para ello tendremos la participación de dos socios TEC, que en esta ocasión es EcoQuimsa y SM Tecnología. Ellos nos brindarán y nos aportarán su conocimiento en este tema, así que si tienen algunas dudas, consultas, lo pueden realizar por medio del chat o bien pueden levantar su mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Entonces, en la primera parte, como lo comentaban, nos estará acompañando el licenciado Edgar del Pozo, que viene en representación de EcoQuimsa, y en la segunda parte tendremos la participación de la ingeniera Mónica Maldonado, que viene en representación de SM Tecnología. Entonces, sin más, bienvenidos. Licenciado Edgar, también bienvenido. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros y apoyando a la Academia Ambiental. Entonces, sin más, le concedo el espacio. Muchas gracias. Y muchas gracias al Guatemalteco por darnos la oportunidad de participar en esta actividad, ¿verdad? Que están realizando por el Día de la Concientización sobre el Ruido, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de esto. Voy a apagar entonces mi pantalla para que puedan quedarse viendo la presentación y así podamos platicar un momento. Como lo decían, si alguien quiere hacer una pregunta o poner algo en el chat, puede hacerlo durante el transcurso y con mucho gusto yo me detengo y podemos ver de responder o de que ustedes participen y aporten, ¿verdad?, en el tema que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces el tema es la importancia del ruido ambiental y la importancia del ruido en ambientes de trabajo. Y pues inicialmente digamos que se debe de observar que hay una separación entre entre estos dos aspectos, ¿verdad? El ruido ambiental y el ruido en ambientes de trabajo. ¿Y por qué se debe de dar esta separación? Pues porque cuando hablamos de ruido ambiental, nos referimos a todo el ruido al que estamos afectos cualquier persona. Este puede ser en el hogar, en la calle y pues en un lugar a donde nosotros vayamos pues a pasear de vacaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de ruido en ambientes de trabajo, obviamente estamos hablando de el ruido de salud, de salud ocupacional, ¿verdad? Estamos hablando ya de un tema ocupacional porque es el ambiente en el trabajo el que nos va a estar afectando porque hay mucho ruido en este lugar. Muy bien, entonces hay que hacer esta separación de estos dos aspectos porque las normativas que vamos a utilizar para poder evaluar un ruido ambiental y un ruido en ambiente laboral son diferentes. La forma como se realizan las mediciones de ruido en un ambiente laboral o el ruido ambiental también son diferentes. Por lo tanto, vale la pena, digamos que, entender bien esta separación, ¿verdad? De estos dos aspectos. Esto es bien importante porque fíjense que muchas veces, pues, como nosotros en EcoQuimsa tenemos ya algún tiempo de trabajar, ¿verdad? Con estos aspectos ambientales. Pueden ver ustedes ahí que el año pasado cumplimos 20 años de estar ya en Guatemala. Entonces, digamos, muchas veces los clientes quieren hacer un monitoreo de ruido en un ambiente laboral,
pero conocen solamente la normativa ambiental y entonces quisieran ellos que de alguna forma se les reportara como normativa ambiental, pero el monitoreo es en ambientes de trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se complica un poco. Por eso es importante saber de que existe esta separación y que siempre debe de tomarse en consideración cuando vamos a hablar de ruido. Muy bien. Entonces el tema de hoy, que es la importancia del ruido y cómo es que esto en realidad sí puede impactar el comercio y a la industria de Guatemala. ¿Sí? Es lo que vamos a tratar de ir hablando con ustedes un poquito. Primero vamos a ver un videíto que nos ejemplifica un poquito esto que les estoy explicando, ¿verdad? De que el ruido puede provenir tanto de nuestro ambiente cotidiano como de el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, veamos este videíto que está por acá. Bueno, entonces es lo que les platicaba, ¿verdad? De que realmente nosotros podemos estar expuestos al ruido de ambas formas, tanto en nuestra vida cotidiana, que sería pues hacer una evaluación del ruido ambiental, como en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo algunas personas más, otras personas menos, pero sí existe esa posibilidad, ¿verdad? De que en el ambiente laboral también estemos expuestos al ruido. Entonces, a esto es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, de que podemos estar inmersos en un mundo de ruido en todo sentido. Por eso, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Algunas ideas, ¿verdad? Que yo tomé por ahí de algunos documentos para ver pues qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ellos, como sabemos, normalmente en toda su documentación se refieren a la salud general de la población, ¿verdad? Es decir, estaríamos hablando que estas ideas están enfocadas al ruido ambiental, ¿sí? Pues nos dice que la contaminación acústica está considerada como una de las causas que más afecta la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Sí? Y es cierto porque en cualquier lugar donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, puede ser de que nos vayamos a encontrar con un ambiente ruidoso y por lo tanto eso va a afectar la calidad de vida, ¿verdad? El incremento del ruido se debe al aumento del parque automotor, al desarrollo de núcleos urbanos, aumento de las actividades de esparcimiento. ¿Verdad? Sabemos que, por supuesto, siempre cualquier núcleo urbano desea desarrollarse, ¿verdad? Que haya más comercio, que haya más lugares de esparcimiento, ¿verdad? Como dice aquí, pero eso va a traer aumento en la cantidad de vehículos y también va a traer aumento en el ruido, ¿sí? Entonces, ahí como que algo bueno también tiene como que un aspecto que pudiera ser negativo si no se controla, si no se observa desde el inicio cómo hacer para que no se desarrolle ese ruido, ¿verdad? En el núcleo urbano. Entonces, esto es así. Entre más grande es una ciudad, más ruido va a haber en ella. Y la contaminación por ruido debería de figurar como uno de los principales problemas ambientales, incluso por delante de la contaminación del aire y del agua. Y esto es porque, digamos que nosotros
cuando hablamos de contaminación del aire, tenemos elementos que nos pueden servir para poder evaluar cómo está la contaminación del aire. Por ejemplo, si ustedes entran a la página ecoquimsa.com, ustedes van a encontrar por ahí un link en donde pueden meterse a una aplicación y ver cómo está la calidad del aire en la ciudad de Guatemala, porque Ecoquimsa tiene algunos sensores que monitorean material particulado en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, eso nos puede dar un indicativo de cómo se encuentra la contaminación del aire, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a material particulado. Y pues así podemos tener esos elementos para ver la contaminación del aire. También podemos ver así hacia el horizonte y se puede observar cuando el aire está muy cargado, una especie como de bruma, ¿verdad? Que disminuye la visibilidad hacia el horizonte. Entonces, esos son elementos que nos sirven para observar que hay contaminación en el aire. Y el agua no digamos, ¿verdad? Si yo voy a lavar los platos o voy a lavar algunas verduras o algo así y enciendo el chorro y me sale un agua de color amarillo, pues inmediatamente la dejo de usar, ¿verdad? Y empiezo a averiguar qué es lo que está pasando con el agua porque ese cambio de color me dice que el agua está contaminada, ¿verdad? O si le siento un olor extraño al agua, igual, ¿verdad? Siento que ya inmediatamente veo que es un problema y que hay que ver qué está pasando. Sin embargo, el ruido tiene la característica de que nosotros nos acostumbramos al ruido, ¿verdad? Una persona que va, por ejemplo, en su vehículo, a mí me pasa, ¿verdad? Voy en el carro, voy escuchando la radio, pero en eso suena una canción que me gusta. Entonces vengo y le subo el volumen, ¿sí? Pero la escucho y sigo, ¿verdad? Y no le bajo el volumen, por supuesto, ¿verdad? Después, más adelante, otra canción que me gusta más, le subo un poquito más al volumen, ¿verdad? Y así me voy. Y después se da uno cuenta de que tiene con mucho volumen, ¿verdad? Y esto es porque como que nos acostumbramos al ruido. Las personas que viven en lugares donde hay mucho ruido, por ejemplo, cerca de un aeropuerto, cerca de una carretera, se van acostumbrando a eso y después esos ruidos ya no les molestan, ya no les afectan, ¿verdad? Entonces, por eso es de que sí, el ruido debería de figurar y se debería de observar y ponerle más atención como un verdadero problema ambiental, ¿verdad? Pues pareciera como que no lo hacemos. Veamos, como estamos hablando de ruido ambiental y también de ruido ocupacional, veamos que algunas ideas de lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. El ruido en el trabajo puede provocar daños auditivos permanentes e incapacitantes. Estos pueden producirse de forma gradual a partir de la exposición al ruido a largo tiempo, pero los ruidos repentinos y extremadamente fuertes también pueden provocar daños. El daño es incapacitante en la medida en que puede impedir que las personas entiendan lo que se les dice cuando se les habla y que mantengan una conversación o que utilicen teléfono. Entonces, vemos que la Organización Internacional del Trabajo también está consciente de que el ruido sí puede provocar daños, ¿verdad? A las personas. Y por eso es de que en la documentación y en todo lo que ellos también desarrollan, siempre hablan del cuidado que se debe tener en las empresas para evitar ese daño auditivo en las personas que trabajan en ambientes ruidosos. La pérdida auditiva no es el único problema. Las personas pueden contraer tinnitus, que es como una especie de pitido, silbido, zumbido en los oídos. Es una afección molesta y que puede provocar trastornos del sueño. Ya lo veíamos ahí en el video, ¿verdad? Que decía de que ese zumbidito que se oyó al final, ¿verdad? Es algo así debe ser lo que se escucha cuando las personas ya tienen este problema, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues debe ser algo muy molesto, ¿verdad? El ruido en el trabajo puede interferir en las comunicaciones y hacer que los avisos sean difíciles de oír. También puede reducir la percepción que tiene una persona de lo que ocurre en su alrededor. Estos factores pueden provocar riesgo para la seguridad y pueden resultar en lesiones o incluso en la muerte, ¿verdad? Porque sí, imagínense una comunicación en una empresa de un riesgo, un riesgo así muy grave,
y que no logre darse a conocer a todas las personas porque hay mucho ruido, puede provocar un incidente fatal, ¿verdad? En algún caso. Entonces sí, como les digo, la Organización Internacional del Trabajo también está consciente de que el ruido en las empresas es muy importante y que también se debe de ver cómo hacer para disminuir. ¿Verdad? Entonces, resumiendo un poquito esto que hemos platicado, ¿verdad? Pensando un poquito cómo es que le puede afectar el ruido a la economía del país. Bueno, pues podemos decir que ese impacto que el ruido puede tener en la salud de las personas y en la seguridad en el trabajo, porque no solo es el ruido que puede afectar el oído de la gente, sino que ya vimos que la misma OIT dice que por esa falta de comunicación pueden darse otros riesgos, incluso puede llegar a haber un riesgo de una fatalidad. Esto puede resultar en costos médicos y días de trabajo perdidos, ¿verdad? Entonces, eso sí le va a afectar tanto a la bolsa de la persona que tiene estas situaciones por el ruido como a las empresas que van a tener a estas personas de baja, ¿verdad? En sus áreas de trabajo por cualquier situación que se pudiera dar por el ruido. También el ruido puede provocar una disminución de la productividad en el trabajo porque genera distracciones, disminuye la capacidad de concentración de las personas en sus tareas y esto afecta la eficiencia y la calidad del trabajo, ¿verdad? Porque si estamos en un lugar donde hay mucho ruido y las personas tratan ahí de comunicarse, van a tener que poner mucha atención en lo que les están diciendo porque si no, no van a lograr escuchar y eso hace que van a perder la concentración en las tareas que están haciendo, ¿verdad? Y por supuesto, estos paros que se pudieran dar por el ruido van a afectar a la eficiencia y la calidad, ¿verdad? Del trabajo y por eso es de que podemos decir que esto sí afecta a las empresas. La interferencia de comunicación, ¿verdad? Como decíamos, si no hay una buena comunicación, si no se logra comunicar las cosas por el ruido, entonces eso va a hacer de que las personas no entiendan las instrucciones que se les dan y eso puede afectar mucho pues el trabajo. El turismo se me ocurre que puede ser afectado porque, por ejemplo, cuando uno va de vacaciones o busca algún lugar donde salir a pasear, pues uno trata de buscar un lugar que sea silencioso, donde haya tranquilidad, donde haya paz, ¿verdad? A algunas otras personas les gusta ir a un lugar ruidoso, ¿verdad? Pero digamos que hay personas que sí les gusta la tranquilidad. Y si un núcleo urbano se va desarrollando tanto, un núcleo urbano donde hay mucho turismo, se va desarrollando tanto que se va perdiendo esa tranquilidad, esa paz y el lugar se va haciendo un lugar ruidoso, pues el turismo también puede irse viendo poco a poco afectado y disminuido, ¿verdad? Y por supuesto, pues eso va a afectar a la economía del lugar. Eh, puede haber un valor de disminución, ¿verdad? Del valor de la propiedad, porque si inicialmente yo compré una propiedad porque este lugar era muy silencioso, estaba muy alejado de la ciudad, pero después se fue llenando, ¿verdad? El núcleo urbano fue creciendo y se fue llenando de ruido, definitivamente que mi propiedad va a perder valor, ¿verdad? Y ya después no va a costar, en lugar de ir aumentando su valor, puede ser que vaya disminuyendo su valor, ¿verdad? Entonces, eso también va a afectar a la economía. Y la disminución de calidad de vida de las personas, porque si yo empiezo a tener problemas de ruido digamos, en el lugar donde vivo, entonces eso va a hacer que mi calidad de vida disminuya, ¿verdad? Porque ya va a haber una molestia ahí por el ruido. Y entonces, digamos, eso me va a afectar a mí como persona, va a afectar mis relaciones, va a afectar a mi familia, a mi trabajo también. Muy bien. Entonces, así unas ideas únicamente, ¿verdad? De cómo es que el ruido sí puede afectar la economía de las personas y la economía de la industria. Veamos así también en resumen cuál es o cuáles son los efectos del ruido. Ya vimos que puede haber efectos fisiológicos,
porque el ruido puede provocar problemas en la presión, ¿sí? Y esta presión también puede afectar o puede provocar problemas cardíacos o problemas vasculares, ¿verdad? Entonces, sí, se debe de tener siempre en consideración los efectos fisiológicos que se pueden sufrir por el ruido. Ya vimos también que puede haber efectos en el rendimiento, ¿verdad? Porque se disminuye la capacidad de lectura, de atención, de solución de problemas, de memorización, ¿verdad? Por eso es de que, digamos, en las escuelas se pretende que haya poco ruido para facilitar ese proceso cognitivo. En una biblioteca, por ejemplo, es sin ruido, ¿verdad? Para facilitar todos estos procesos y mientras el ruido aumenta, pues este proceso cognitivo disminuye. Y en cuanto a una empresa, pues ya vimos que el ruido puede provocar deficiencias y errores en el trabajo, puede provocar fatiga y accidentes, ¿verdad? También pues están los efectos sociales y sobre la conducta, ¿sí? Porque el hecho de estar mucho tiempo en el ruido, pues puede disminuir esta actitud cooperativa y aumentar una actitud agresiva en las personas. Nerviosismo, ansiedad, intolerancia. Entonces, eso es algo que se debe tomar en consideración también. Y por supuesto está el efecto sobre la audición, ¿verdad? Que ya vimos. Cuando la exposición es aguda, es decir, es de corto tiempo, pues puede haber un traumatismo en el oído y se produce un desplazamiento del umbral auditivo. Esto sería algo como cuando vamos a una discoteca, a una fiesta, a un concierto, estamos muy cerca de las bocinas, entonces estamos recibiendo esa carga de ruido. Al salir de ahí, vamos a tener una sensación de que no escuchamos bien. Pero como la exposición al ruido elevado no fue tanta, poco a poco el oído se va a ir recuperando y no hay problema. Mientras que cuando la exposición es crónica, entonces ahí sí, digamos que poco a poco el oído va a ir sufriendo ese daño, ese desplazamiento del umbral auditivo y puede llegar a ser un problema permanente, un problema irreversible, ¿verdad? Que ya no se va a recuperar la capacidad de audición en las personas. Y pues el otro efecto que ya lo vimos también es la interferencia de comunicación. Vimos cómo la Organización Internacional del Trabajo pues dice que incluso puede llegar a provocar riesgos que sean fatales, ¿verdad? Como por ejemplo en la imagen que estamos viendo que un muchacho está llamando la atención para que el otro se dé cuenta de lo que está sucediendo y el otro no le escucha. Entonces ahí va a haber un incidente, ¿verdad? Que puede incluso ser una fatalidad. Un anuncio de prensa libre, ¿verdad? De hace algunos años, la población guatemalteca está expuesta en las ciudades del país a ruidos por arriba de los 100 decibeles, cuando el oído humano solo puede soportar un máximo entre 50 y 65 decibeles, por lo que puede sufrir daños irreversibles en el aparato auditivo como sordera, ¿verdad? Entonces, esto lo puse acá para que digamos, veamos de que realmente sí estamos conscientes en nuestro país de que hay un problema de ruido en la ciudad y no solo en la capital, ¿verdad? En otras ciudades importantes del país, ¿sí? Y que pues deberíamos de ver la forma de hacer algo para que esta exposición a ruido que toda la gente la percibe, pues podamos de alguna manera disminuirla, ¿verdad? O ver qué se puede hacer para minimizarla. En Guatemala, si hablamos de la normativa de ruido ambiental, realmente no tenemos una normativa nacional que regule el ruido ambiental, ¿sí? Pero sí hay muchas municipalidades del país que han establecido acuerdos municipales para regular algunas de las emisiones auditivas. Sí, me refiero a una normativa nacional, a un documento, ¿verdad? A un acuerdo gubernativo que indique cómo debe ser el ruido en todos los ambientes, ¿verdad? En todos los ambientes.
no la tenemos. Otros países sí tienen sus normativas de ruido, ¿verdad? Pero en Guatemala no. Pero sí tenemos esto de las municipalidades. Por ejemplo, esta imagen está tomada de la página de la MUNI de Misco y pues, esto fue cuando se lanzó el reglamento de contaminación auditiva. Veamos ahí en el segundo párrafo, dice, este nuevo reglamento, según este nuevo reglamento, toda actividad pública debe regularse con un máximo de 70 decibeles en discotecas, rocolas, equipos de sonido, altoparlantes o similares. Esto con el objetivo de regular la contaminación auditiva en colonias y de esta manera beneficiar a los vecinos de Misco. Entonces ya vemos que aquí pues están poniendo un máximo de 70 decibeles para estas situaciones, ¿verdad? Discotecas, rocolas, equipos de sonido, que es lo que las municipalidades han tratado de aportar para hacer estas disminuciones de ruido en las ciudades. Vemos aquí otras municipalidades que han seguido pues el ejemplo de las más cercanas. Por ejemplo, esta ustedes pueden ver que es el reglamento de sonido de Mazatenango. Por acá abajo tenemos reglamento municipal para el uso de aparatos reproductores, amplificadores y propagadores de la voz para la prevención y control de la contaminación audial en Villa Canales. Y aquí hacia la derecha tenemos reglamento para el uso de aparatos reproductores, amplificadores y propagadores de la voz y el sonido para la prevención y control de la contaminación auditiva en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz. Entonces, digamos que sí tenemos como que en las municipalidades esa conciencia, ¿verdad? De que sí hay mucho ruido en la ciudad y que ellos están aportando estos documentos para que se pueda regular esto, ¿verdad? Del ruido en las ciudades. En Guatemala igual, ¿verdad? La Municipalidad de Guatemala, ustedes pueden buscar en internet el Acuerdo COM 2-2012 y es el reglamento para la autorización de uso de megáfonos, equipos de sonido expuestos al público en el municipio de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues también aquí en la municipalidad. Y la municipalidad hace actividades relacionadas a la disminución de ruido, ¿verdad? Entonces, digamos que sí tenemos todo esto. En este reglamento municipal, pues sí tenemos un cuadro en el que nos dice también los decibeles máximos permisibles, ¿verdad? Dice que para el horario diurno debe ser un máximo de 65, para el horario nocturno un máximo de 40 y vehículos promocionales 80, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay algo contra que se pueda comparar una medición de ruido que se pudiera hacer en la ciudad. También, ¿verdad? Tenemos un poquito en el reglamento de tránsito, ¿verdad? Porque estos reglamentos municipales, ya ven ustedes que se enfocan al comercio realmente, ¿verdad? A camiones que andan dando así anuncios, a discotecas, a altoparlantes, anunciando ahí algún producto o algo así. El reglamento de tránsito, por el contrario, se enfoca en los vehículos, ¿verdad? Si vemos acá en el artículo 42, dice que se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes. En el 43 se prohíbe la circulación en la vía pública de vehículos automotores con el llamado escape libre y de aquellos que amplifiquen el sonido sin el prescrito silenciador de las explosiones internas. Y es que sí, todavía hay mucha gente que le gusta que su vehículo, ¿verdad? O su moto suenen así, pues, tengan un sonido fuerte, ¿verdad? Y entonces ya ven que en el reglamento de tránsito dice que eso es prohibido. En el recuadro verde queda prohibido producir sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios por medio de los propios vehículos, escapes, bocinas u otros aditamentos, especialmente en áreas residenciales, hospitales y horas de la noche, ¿verdad? Entonces, aquí viene también ya un poquito lo de las bocinas, ¿verdad? Porque en el tráfico que tenemos en la ciudad, pues a veces hay gente que se siente un poco estresada, ¿verdad? Y no sabemos si es por el mismo ruido.
y también toca la bocina bastante y eso pues provoca esa contaminación de ruido también a toda la gente que está en los alrededores, ¿verdad? Muy bien, para que veamos entonces un poquito lo que tenemos en Guatemala sobre reglamentación de ruido. También, digamos que hay algún tipo como de reglamentación, digamos, general que se puede utilizar como para hacer una comparación en el caso de hacer una medición ambiental. Tenemos, por ejemplo, estas guías sobre medio ambiente, salud y seguridad, y tenemos una parte de ellas que habla sobre el ruido. Veamos algunas ideas rápido así de lo que nos dice. Esto es, hay que tratar de escoger equipos con niveles más bajos de potencia acústica, utilizar silenciadores en ventiladores, silenciadores en escapes de motores y componentes del compresor, cajas acústicas para mitigar emisiones de ruido, mejorar el desempeño acústico en los edificios, aplicar sistemas de insonorización, instalar barreras acústicas, ¿verdad? Que deben estar situadas lo más cerca posible de las fuentes de ruido. Limitar las horas de funcionamiento de determinadas partes de los equipos u operaciones, especialmente en las fuentes móviles que funcionan a través de zonas comunitarias, ¿verdad? Eso es algo que se oye bastante complicado acá, nosotros que tenemos tantos vehículos en la ciudad, tanto tráfico. Reubicar las fuentes de ruido en zonas menos sensibles para aprovechar la ventaja de la distancia y el encapsulamiento, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Que yo le tenga que decir a una empresa, ¿verdad? Miren, ustedes hacen mucho ruido, tienen que trasladarse hacia allá, ¿verdad? Eso es casi que imposible, ¿verdad? Ubicar las instalaciones permanentes lejos de zonas comunitarias siempre que sea posible. Aprovechar la topografía natural de modo de amortiguador de ruidos durante el diseño de las instalaciones. Siempre que sea posible, reducir la trayectoria del tráfico del proyecto por zonas comunitarias. Planificar rutas de vuelo, el horario, altitud de los aviones que sobrevuelan sobre zonas comunitarias, ¿verdad? Que aquí nosotros tenemos el aeropuerto pues en la ciudad, ¿verdad? Y esto sería, pues también se mira tan difícil, ¿verdad? De que haya solo en horas de día, pues los vuelos, ¿verdad? Entonces, es lo que nos hablan estas guías, ¿verdad? Nos dan algunas oportunidades para poder utilizarlas y ideas, ¿verdad? De cómo se puede mejorar el ruido en el ambiente. Y por supuesto, nos dan unos parámetros, ¿verdad? Que nos pueden servir para evaluar si el ruido en general está por sobre lo que puede hacer ya daño a la salud de las personas. Pues la tabla del Grupo del Banco Mundial nos separa en dos receptores, el sector residencial, institucional y educativo, y el sector industrial y comercial. En el primero nos da para el horario de día 55 decibeles y para el horario de noche 45 decibeles. ¿Sí? Esto es un ruido bastante bajo, ¿verdad? Comparado con lo que vieron ustedes que decía la noticia, ¿verdad? Que nosotros manteníamos ruidos arriba de 60 decibeles en la ciudad. Sí, y para una área industrial y comercial dice que el máximo debería de ser 70 decibeles, ¿sí? Entonces, esta información, esta tabla está tomada de estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene documentación de ruido, como por ejemplo esto que se llama Guías para el Ruido Urbano, ¿sí? Y de aquí es de donde está tomado esta tabla que les acabo de mostrar, que como les digo es la que nos puede servir para hacer una evaluación de cómo estamos en cuanto a los decibeles en el ruido de la ciudad. Algunas ideas que nos dice la guía para el ruido urbano. Se debe promover la evaluación y control de ruido como parte de los programas de salud ambiental en los países, ¿verdad? Es decir, que el país debe de contar con esa reglamentación y esos programas de salud ambiental y dentro de ellos incluir el ruido. Se requiere un marco legal para el manejo de ruido. La norma nacional puede basarse en normas internacionales, tales como la Guía para el Ruido Urbano, que es esta que estamos viendo,
o documentos sobre criterios nacionales que se considere la relación dosis-respuesta para los efectos de ruido sobre la salud humana, factores tecnológicos, sociales, económicos, políticos, ¿verdad? Entonces, es realmente bastante sencillo poder utilizar estas guías y que en el país pudiéramos tomarla y utilizarla como la normativa nacional, ¿verdad? Mientras se desarrolla un poquito más esto de los programas para la evaluación y el control de ruido, que nos vayan más adelante a poder tomar nuestros propios valores y nuestros propios criterios para las consideraciones sobre el ruido. También se debe implementar un programa de reducción de ruidos para alcanzar los niveles óptimos de protección de la salud en largo plazo. El plan de manejo de ruidos debe incluir el monitoreo de niveles de ruido, la elaboración de mapas y modelos de exposición al ruido, enfoques para el control de ruido y evaluación de las opciones de control, ¿verdad? Porque no podemos hacer ninguna evaluación de qué podemos hacer para mitigar el ruido si no medimos, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer monitoreos de ruido, elaborar estos mapas o modelos de cómo se comporta el ruido en la ciudad, que otros países lo hacen, ¿verdad? Y así como se hacen los modelos de dispersión en calidad de aire, que las empresas por sus chimeneas hacen sus modelos de dispersión para ver sus contaminantes hasta dónde pueden afectar a las personas que están cerca. También se puede hacer estos modelos de ruido, ¿verdad? Para ver cómo se propaga el ruido, y estos incluyen la topografía, los edificios, las carreteras y todo lo que haya en una ciudad. Entonces es algo muy bueno que se debe de incentivar a la municipalidad y a las autoridades para poder hacer. Aquí en las guías para ruido urbano están estas tablas, ¿verdad? Que son los valores guía. Y si ustedes se dan cuenta, acá en la columna donde dice ambiente específico, habla sobre los exteriores, y ahí nos dice que ya una molestia grave puede darse cuando la cantidad de decibeles es 55. De ahí es de donde está tomado el valor para la tabla del Banco Mundial. Si vamos un poco más abajo, nos dice que en un ambiente fuera del dormitorio, ¿verdad? Ya para evaluar de que pueda haber un trastorno del sueño, entonces nos dice que debería de haber un valor de 45 decibeles. De aquí está tomado entonces que para el día sea 55 y para la noche sea 45 decibeles, lo que vimos en la tabla del Banco Mundial. Más adelante podemos ver acá que hay otros ambientes, ¿verdad? En las salas de clase, en dormitorios de centros escolares, en escuelas, en hospitales, ¿sí? Y por acá ustedes pueden ver que en la segunda fila dice áreas industriales, comerciales y de tránsito. Y dice que para evitar esa deficiencia auditiva debería de ser como máximo 70. Por eso es que la guía del Banco Mundial tomó 70 como parámetro para ponerlo en el sector industrial, ¿verdad? Entonces, ese cuadro, que es el que nos sirve muchas veces para comparación, está tomado de acá, de esta normativa. Todo esto es en cuanto a la normativa ambiental, ¿verdad? Todo esto es ambiental. Ahora bien, en Guatemala sí tenemos el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Y entre todo este reglamento tenemos una parte que nos habla sobre el ruido, ¿sí? Algo bien importante es de que este reglamento tuvo una reforma en un acuerdo gubernativo que es el 33-2016. Esto es importante porque si ustedes quieren ir a ver qué es lo que dice la reglamentación de salud ocupacional sobre ruido, tienen que revisar este acuerdo 33-2016 porque algunos de los artículos que se refieren a ruido sí fueron modificados en este. Entonces es importante saberlo. En el artículo 182 dice que un centro de trabajo ruidoso es aquel que tiene una presión sonora de ruido continuo mayor que 85 decibeles medidos con ponderación A, o picos mayores de 140 decibeles medidos con ponderación C. Ya
La ingeniera Mónica Maldonado les va a hablar un poquito más sobre qué es esto del ruido continuo, qué son los picos y todo esto para poder entender un poco más esto. De ahí de los artículos 183 a 186 nos habla sobre el aislamiento que debe haber de las máquinas, cómo deben ser las instalaciones para que tengan menos emisión de ruido, cómo es que se debe controlar los trabajos que se hacen en las áreas donde hay ruido, etcétera. En el artículo 188 ya nos dice que para las condiciones anteriores, es decir, 85 decibeles y 140 decibeles de picos, debe haber para tiempos de exposición de 8 horas que los trabajadores deben utilizar equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Equipo de protección personal auditivo. Y también nos indica en el artículo 189 que debe haber un ajuste de las jornadas de trabajo de acuerdo a la presión sonora, ¿verdad? Esto es complicado, ¿verdad? Porque cuando trabajamos 85 decibeles, tenemos el tiempo de 8 horas de trabajo, pero mientras va aumentando la cantidad de decibeles, el tiempo de horas de exposición de la gente se va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere acá con que debe haber un ajuste de las jornadas de trabajo de acuerdo al ruido que hay en la fábrica, ¿verdad? En la empresa. Tenemos luego en el 191 que nos habla que las personas que trabajan en los lugares que excedan estas condiciones tienen que tener EPP adecuado y debe haber esa reducción de tiempos de exposición. Y también deben estar sujetos a vigilancia médica y exámenes médicos periódicos. Y 192, 193, los centros de trabajo ruidoso deben implementar programas de conservación auditiva y el patrono es el responsable de la... Muchísimas gracias, licenciado. Antes de pasar a la segunda parte, ¿alguien que tenga alguna duda o consulta? Como bien lo decía el licenciado, acá tenemos lo que es su contacto. Si tiene alguien alguna duda o consulta, con mucho gusto se puede poner en contacto con él. O bien puede comunicarse conmigo y yo con mucho gusto se la haré llegar. Perfecto, muchísimas gracias, Edwin. Tenemos una consulta acá en el chat y nos pregunta Edwin Loarca. Buena tarde. Los reglamentos deben acompañarse por sanciones. ¿Hay ejemplo de sanciones? Sí, mire, la verdad es de que pues yo no soy abogado. Yo pienso que la reglamentación que tenemos en el país debería ser suficiente como para poder, si alguien quisiera hacer una denuncia, que la pudiera hacer, ¿verdad? Pero sí creo que sí, eso que usted pregunta debe de consultarse con un abogado, ¿verdad? Hay muchos abogados que trabajan cuestiones ambientales, entonces seguramente le pueden orientar, ¿verdad? Aquí en Cámara de Industria y algunos de los socios del Centro Guatemalteco de Producción Limpia, tal vez puede contactarle con algún abogado, si no por medio de GEPSA, ¿verdad? Sé que también podrían contactarse con algún abogado y poderle hacer realmente esta consulta, ¿verdad? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Entonces, si no tenemos más consulta, pasaremos a la segunda parte. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy y aportarnos su conocimiento en este eco-webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pasando a la segunda parte, como lo mencionaba al inicio del eco-webinar, tendremos también la participación de nuestro socio TEC SM Tecnología y en esta ocasión nos acompaña la ingeniera Mónica. Sí, nuevamente reitero que si tienen alguna duda o consulta, la pueden realizar por medio de chat o bien reaccionar y levantar su mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Entonces, sin más, adelante, ingeniera, el tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias por su participación y por el tiempo que nos brinda el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igual que Edgar, voy a saludarlos para poder entrar en contacto con ustedes. Qué bueno poder reunirnos nuevamente. Gracias al centro por crear estos espacios de poder compartir. Y bueno, vamos a comenzar un poco en aras del tiempo, así aprovechamos el tiempo que nos queda. Voy a apagar por acá y seguimos con la presentación. Bueno, buenas tardes. Como bien les decían, pues mi nombre es Mónica Maldonado. Yo represento a la empresa SM Tecnología. Nosotros tenemos
Más de 15 años, llevamos por 17 años en el mercado, nos dedicamos al tema de instrumentación en el área de higiene ocupacional, salud ocupacional y medio ambiente. Somos socios de Cámara de Industria y del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Hoy pues vamos a continuar con el tema del sonido y del ruido. Como bien decía Edgar, pues hay bastante información, digamos, respecto a la Organización Mundial de Salud, y hay otros organismos, digamos, que trabajan regulando este tipo de condiciones ambientales, pero vamos a comenzar nosotros con la parte de los conceptos. En el tema de los conceptos tenemos que el sonido es una sensación percibida por la persona a través del órgano auditivo. Como bien decía Edgar, pues se generan por diferentes circunstancias a nuestro alrededor y esto genera una diferencia de presión en el ambiente, se transmite por el aire y nos llega al órgano auditivo. Cuando esta sensación resulta desagradable, entonces nosotros la conocemos como ruido. También, pues en el convenio de la Organización Mundial de Trabajo, el convenio sobre el medio ambiente de trabajo, donde se habla de contaminación del aire, ruido y vibraciones, nos indica que el ruido puede provocar una pérdida de audición o ser nocivo para la salud. Y la Organización Mundial de la Salud, en resumen de lo que nos presentó Edgar, es de que el ruido se conoce como todo sonido indeseable. ¿Y de dónde viene este sonido? ¿Y por qué es importante medirlo? Como hemos visto diferentes variables en el tema ambiental y en el tema ocupacional, si no lo medimos, no sabemos dónde estamos. El ser humano no está diseñado, podemos sentir cierto confort o disconfort ante algunos parámetros, pero no estamos diseñados para poder saber exactamente cuánto es el ruido y por eso es importante utilizar instrumentos de medición. En el caso del ruido, pues definitivamente, como lo comentaba Edgar, la audición es un sentido crucial y debe cuidarse, nos ayuda en el tema de comunicación, etc. Puede provocar las causas que vimos anteriormente y pueden ser los daños a corto o a largo plazo de exposición. Pueden ser daños permanentes, temporales o pueden provocar tinnitus. Y pueden ser desde tan bajos como 70 decibeles con exposiciones prolongadas peligrosas o bien hasta exposiciones de corta duración y de alta intensidad que pueden dar dolor y posible pérdida en el oído. Aquí les damos algunos ejemplos. Esta información se las vamos a compartir a través del centro para que ustedes la puedan tener de referencia también. Entonces, bueno, ay, perdón. Entonces, ¿cómo es que se genera realmente el sonido? El sonido se genera a través de un objeto que vibra y este objeto que vibra transmite las ondas. No sé por qué no me pasa la animación, pero si nosotros pudiéramos ver de forma transversal, digamos, las ondas que se generan unas ondas como estas que se llaman ondas sinusoidales. Se transmiten en el aire y llegan hasta el oído humano. Si las pudiéramos ver de frente, pues se verían así como estas. No sé por qué no me sale la animación, pero las partículas se mueven hacia adelante, hacia atrás, mientras la energía avanza. Y eso es algo importante, ¿verdad? Porque el sonido, pues nosotros, como bien decía Edgar, pues no lo podemos ver, pero es una presión que nos está llegando, es una presión sonora, es una forma de energía que nos está llegando constantemente al órgano auditivo. Cuando se generan estas ondas, tenemos un área de compresión y un área de rarefacción, y así se mueven hacia adelante las ondas. Y por eso es que las condiciones meteorológicas como temperatura, velocidad del viento, afectan cómo se transmiten estas ondas en el aire. Entonces, bueno, algunas características del sonido. Si se dieron cuenta en el video, habían unos sonidos más intensos y habían otros sonidos más bajos, había unos sonidos que suenan como un compresor y otros sonidos más intensos como unas bocinas. Y esto se debe a las diferentes características que tiene el sonido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos uno de estos ciclos que vimos adelante en un segundo, se conoce como un hercio. Esto ya es el concepto de frecuencias. Y si tuviéramos 10 ciclos de estos, en un segundo se conoce como 10 hercios. Adicionalmente a esto, la amplitud de la onda, es decir, qué tan alta es la onda, ¿verdad? Nos va a decir qué tan fuerte es el sonido. Regresando al ejemplo del radio, si nosotros sintonizamos un radio y sintonizamos la estación que nos interesa, estamos sintonizándola a una cierta frecuencia. Luego le subimos el volumen y entonces aumentamos la presión sonora. Es una analogía, pero es más o menos para que nosotros tengamos la idea de por qué es que nosotros nos interesa
conocer las diferentes frecuencias a las que se generan los sonidos, porque los sonidos que encontramos en nuestros alrededores no solo no son sonidos puros, sino que además tienen diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una combinación de fuentes de sonido, nosotros vamos a tener diferentes frecuencias y el oído humano es capaz de escuchar aproximadamente entre 20 hercios a 20 kilohertz. Es más deficiente en escuchar altas frecuencias y las bajas frecuencias. Entonces, al final, nuestro rango sensitivo es entre 500 a 4000 hercios. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, las audiometrías o el control o la vigilancia, digamos, cuando las personas están expuestas a un nivel alto de sonido, se hace una vigilancia médica y se hace una audiometría y se compara qué tanto se ha visto afectado en estos rangos de medición. Otra característica interesante que es, digamos, cuando ya hacemos la medición, son las escalas de ponderación, que estos son básicamente modelos matemáticos o filtros que adoptan diferentes frecuencias. Es decir, en el caso de la A, simula más cómo la escucha el ser humano. Hace una distinción, como habíamos visto en la diapositiva anterior, de las bajas y de las altas frecuencias y le pone como mayor atención donde el órgano auditivo es más sensible. La que más se utiliza es la A, porque es un indicador del daño auditivo, pero también se utiliza la C, como la que veíamos que mencionan en el acuerdo gubernativo para ver los picos, porque si se dan cuenta tiene una menor atenuación, entonces se estima que el ruido es un sonido más puro, o sea, más como realmente se está generando de la fuente. Otra de las aplicaciones que tiene esta medición en C es para calcular cuáles son los protectores auditivos más ad hoc para el ruido que se está expuesto. Es decir, no basta cuando vamos a hacer la elección del equipo de protección personal, no basta con que midamos con A, sino que lo recomendable es con medición de C también. Si tienen el sonido alto, le pueden bajar un poquito. Les voy a poner aquí unos ejemplos, ¿verdad? De cómo percibimos nosotros el sonido y esto corresponde a los sonidos puros. Si se dan cuenta, vamos a ver el mismo nivel de presión sonora, pero con una diferente frecuencia. Vamos a ver si me funciona la animación. Bueno, vamos a seguir adelante y tal vez regresamos entonces para poder verlos. Pero aquí la idea es poder mostrarles cómo se escuchan los diferentes sonidos puros a diferentes frecuencias, aunque sea el mismo nivel de presión sonora. Yo creo que no tenía la opción de compartir los sonidos. Bueno, todo eso que estamos hablando es cómo se transmite en el aire y cuál es la presión y cómo llega hasta nuestro oído. Pero cómo es que nosotros realmente lo podemos medir. Se ha utilizado una unidad que se llama el decibel y el decibel es una indicación del nivel de presión acústica. ¿Se recuerdan que dijimos que cuando vibra un cuerpo, entonces lo que se genera es una presión sonora? Como es bien difícil manejar las dimensionales, digamos, en nuestro día a día de micropascales y aparte que las unidades son muy grandes, entonces se ha tomado como referencia una unidad logarítmica de base 10 para poder hacer la medición de los decibeles. Y la presión acústica de referencia son 20 micropascales. Esta es la fórmula, pero no se preocupen porque ahora ya los instrumentos nos hacen todo el trabajo, pero esta es la definición de decibel y la vamos a encontrar en la ISO 9614 parte 1. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la medición, pues vamos a hacerla en decibeles directamente. Como les repito, es una unidad logarítmica de escala base 10. Y en la mayoría de normativas, si se recuerdan en las diapositivas que nos enseñó Edgar, tienen siempre el A. Es decir, yo estoy midiendo decibeles con la curva de ponderación A, ¿verdad? O el filtro A. ¿Por qué? Porque es la que es el mejor indicativo del riesgo auditivo. Y digamos, si voy a hacer una medición para poder compararme contra una norma, debiera de hacer la medición con el mismo filtro, porque si se recuerdan, el C es bien diferente que el A. Digamos, el tratamiento matemático que tiene esta curva de ponderación C es bien diferente que la A. Entonces, si queremos comparar, sería dBA contra dBA. Por ser una unidad logarítmica, no puede sumarse de forma aritmética 10 más 10, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de forma logarítmica. ¿Y cómo lo medimos? Pues entonces tenemos unos equipos que se llaman los sonómetros, que básicamente van a tener un micrófono donde se recibe la presión sonora y esta presión
la convierten en una señal eléctrica. Se amplifica, pasa por un rango de control, ¿verdad? Y se aplica la frecuencia que vamos a medir, ya sea la C o la A. Las normativas, tanto en el tema ambiental como en el tema ocupacional, nos dicen también que tienen que tener una integración rápida o lenta, porque también simula cómo lo escucha el ser humano. Y por último tenemos nosotros entonces el valor que vemos en pantalla, que normalmente va a ser decibel A. En el caso del artículo del Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, nos indica que nuestra exposición deberá de ser 85 decibeles A como un máximo de dosis diaria en una exposición de 8 horas. Normalmente estos límites de exposición ocupacional se basan en exposiciones de 8 horas y es justamente por lo que comentábamos, ¿verdad? Se espera que cuando las personas están expuestos a una jornada de trabajo de 8 horas, luego regresan a sus hogares y tienen un tiempo en que el oído se recupera. Entonces, al día siguiente, pues ya estamos listos para recibir nuestra siguiente dosis de ruido y en el caso de esto sería sin equipo de protección personal. Si ya le colocamos un equipo de protección personal, entonces hay que hacer los cálculos correspondientes para saber cuál es la atenuación de ese equipo que estamos utilizando y poder saber cuánto podemos extender la jornada o los tiempos de exposición. En la modificación del 2016 van a encontrar realmente los límites son los mismos que están en la del 2014, simplemente está expandida la tabla, ¿verdad? Esta es la original, donde nos decía que los 85 decibeles tenemos un tiempo de exposición de 8 horas y luego si tuviéramos un incremento de 3 decibeles únicamente, imagínense qué poquito, ¿verdad? Solamente 3 decibeles, como vimos que era una unidad logarítmica, el tiempo de exposición disminuiría por la mitad, es decir, que la energía se duplica y el tiempo de exposición deberá de ser la mitad. A esta diferencia de 3 decibeles se le conoce como una tasa de intercambio y así sucesivamente. En la tabla del 2016, lo que se hace es de que se expande esta tabla según los límites de exposición de la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas de Estados Unidos. Se extiende esta tabla para que nosotros podamos ver tiempos de exposición y niveles intermedios a estos que están acá. Realmente es algo muy bueno, ¿verdad? Hay normativa, digamos, en Estados Unidos, la normativa comienza en 90 decibeles de la OSHA, los límites de exposición. Imagínense, 90 decibeles para nosotros ya casi que se limita a 2 horas de exposición. Entonces, es un valor bastante bueno el que tiene nuestra normativa nacional, comparable con normativas internacionales. Hay algunas empresas que tienen una normativa todavía un poco más estricta, y, como les digo, es importante tomar en cuenta que estos 85 decibeles son para exposiciones de 8 horas. Si ustedes tienen una jornada de trabajo diferente, se deben de hacer los ajustes para abajo, ¿verdad? Si tenemos una exposición de 12 horas, el nivel de presión sonora al que podemos estar expuestos no va a ser 85, sino menor. Entonces, nivel de Y respecto a la instrumentación. Buenas tardes, tengo una pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes para todos. Les saluda Felipe Cordón de acá de Zacapa. A falta de sonómetro en el celular, a veces se pueden descargar unas app que miden los decibeles, pero no sé qué tan recomendable sea o qué opina usted. Mire, sí hay varias aplicaciones y sensores, digamos, que hay para poder hacer estas mediciones. Sin embargo, cuando usted va a seleccionar un equipo de protección personal, no es recomendable, porque primero no puede hacer este tipo de medición que le estoy comentando y también no podemos asegurar que también está funcionando ese instrumento porque no podemos calibrarlo. Podemos tener una idea de cuál es el nivel de ruido, digamos, en esa área, pero no podemos dar unos valores, digamos, Concretos, trazables para poder hacer toma de decisiones como equipo de selección de equipo de protección personal. Sería solo por formarnos una idea, porque como le digo, a falta de sonómetro, que en el celular pues está un poco de todo, ¿verdad? O casi todo. Para formarse una idea en ocasiones resultan en colonias o en calles tratando de hacer
Más ahorita con la política, hay meeting y cuestiones así, algunas personas no miden la cuestión Sí, está del ruido, no todos los municipios tienen su sonómetro. su Sí, sonómetro o regulada a través de ¿qué? De un acuerdo de un municipal. acuerdo. Todo el mundo hace a lo que él aguante. Sí, ok, Entonces, por bueno. eso me sugiere le hago la pregunta si se pudiera usar el teléfono, pero no sé. Sí, sí, digamos, es crítico por la parte de por la parte de la exactitud, porque si se da cuenta, 3 decibeles pueden hacer una gran diferencia. Y aquí es donde entra la parte interesante, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, ¿cuánto me midió? Ah, como entre 85 y 88. Pero el 85 y el 88 puede significar el doble de energía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No le digo que no lo use, yo creo que hay una aplicación para cada cosa. Eh, pero si vamos a tomar decisiones importantes como diseño de paneles de contención o mover algo o equipos de protección personal, no lo podemos hacer con este tipo de aplicaciones porque justamente, como les digo, puede significar estar fuera o dentro de un rango de protección. Dejemos la parte del reglamento, pero que estamos protegiendo a las personas o no, solo con que nos pasemos esos 85 decibeles. Y la otra pregunta rápida. Hace tiempo, hace un par de años, que unos 5 o 10 años, no recuerdo bien, a un grupo de empresas acá de la zona se empezaron a certificar con OSHA. Uh -huh. Daban orejeras y algunos como tapones auditivos, pero OSHA se maneja con 90 decibeles y ahí era la mayoría de turnos dentro de ese grupo empresarial. Unos eran de 8 horas y otros eran de 12 horas, expuestos a ruido constante de procesos industriales. No sé si esas empresas se actualizarían o hay alguien que rija eso para que las personas, pues, los colaboradores de esas empresas guatemaltecos no vayan a sufrir algo o una enfermedad a futuro, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias por su intervención. Sí, digamos, como tenemos un reglamento en Guatemala, las empresas debieran de adoptar este reglamento, ¿verdad? Este es el que nosotros, es nuestra guía y es lo que nosotros debiéramos de utilizar para hacer referencia a cualquier tipo de contaminación en los ambientes de trabajo. Entonces, probablemente consultaron este reglamento, ¿verdad? Pero gracias por su intervención. Vamos a continuar entonces, ¿y qué es lo que pasa dentro del oído? Como les decía, tenemos unas células ciliadas y cuando nos llega toda esa energía, estas se apachan, ¿verdad? Y al día siguiente se vuelven a recuperar y estamos listos para recibir nuestra nueva dosis de ruido. Sin embargo, cuando hay un daño, entonces se ve algo así como esto y a cada vez tenemos que subirle el volumen para nosotros poder llegar más adentro dentro del órgano auditivo, ¿verdad? Esto se conoce como células ciliadas. Bueno, y cuando ya estamos hablando de los temas ocupacionales, vamos a pasar un poquito más rápido en este tema. La norma, hay una norma que se recomienda que es la ISO 9612, que se llama la determinación de la exposición al ruido ocupacional, que como bien decía la persona que intervino anteriormente, si hay el reglamento nos dice cuál es el valor, pero la norma nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los equipos que yo debo utilizar y cómo debo hacer la estrategia de medición? Entonces, en Guatemala tenemos ya una norma técnica guatemalteca que es un espejo de la ISO 9612 que se refiere específicamente a la exposición al ruido ocupacional y ahí trata todos estos temas. Habla de 3 estrategias diferentes y nos habla de diferentes actividades. Digamos, si la persona está en un puesto de trabajo o realizando diferentes actividades, también deberíamos de sumar la dosis a la que está expuesto esa persona durante toda su jornada de trabajo. O bien, una persona que tiene 2 trabajos, la dosis diaria que recibe esa persona es la sumatoria de las 2 actividades que está realizando. Respecto a la instrumentación, tenemos la parte de los sonómetros y la parte de los dosímetros y nos recomienda cuál utilizar en caso de cada uno. Ambos son válidos, podemos utilizar un sonómetro para cualquiera de las mediciones, pero cuando la persona se está moviendo dentro de las áreas de trabajo es más complicado estarlo siguiendo, ¿verdad? Aunque es válido, la norma lo reconoce,
pero por eso se han desarrollado los dosímetros de ruido, porque son dispositivos que se pueden colocar de forma personal, interfiere menos con la medición e interfiere menos con la actividad normal de la persona. Bueno, ya hablamos del 229-2014, pero este es el que habla del tema de ruido y algunos otros parámetros ocupacionales. Y como les decía, en el tema de las normativas internacionales tenemos la 9612, que es la exposición al ruido ocupacional, el método de ingeniería. Aparte de eso, como les mencionaba, la tabla de la que está extraído en el acuerdo gubernativo viene de este libro, que es el libro de son los valores ocupacionales recomendados. En el caso de esto no es una ley, son valores recomendados y nos pueden servir de guía no solo para ruido, sino para algunos otros parámetros ocupacionales como estrés térmico, iluminación, vibraciones y muchos de los compuestos químicos. Entonces sí es una referencia a nivel internacional cuando no tenemos un valor límite en nuestra normativa internacional. Adicionalmente, los sonómetros, respondiendo un poco a la pregunta que hacía el compañero, aparte de lo que nos dice la norma de cómo hacer la medición de ruido, donde nos dice que deberíamos de tener por lo menos un sonómetro tipo 1 o tipo 2, nos habla de cuáles son las características que deberán de tener estos instrumentos, y eso se refiere en la norma 61672. La ISO 9612 está cambiando. La que tenemos nosotros ahorita, la 1997, acaban de publicar bueno, no acaban, ¿verdad? En la 2009 es la que está publicada más recientemente, pero sí son procesos largos los de actualizar todas las normas, e incluso si se dan cuenta, este ya está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, enfocándose principalmente en el 3 y el 15, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos en la parte ocupacional y ambiental, ahora ya lo estamos enfocando y haciéndolo de una forma mucho más integral. Vamos a hablar un poco del tema de la medición ambiental. Y en este tema, pues, Edgar nos mostraba algunas regulaciones locales, aunque realmente tenemos mucho recorrido que hacer, ¿verdad? En Guatemala tenemos bastante recorrido que hacer porque las fuentes típicas que perturban las zonas residenciales son, por ejemplo, sitios de construcción, tráfico ferroviario, aquí no tenemos, ¿verdad? El ruido del aeropuerto, en el tema de los puertos, parques eólicos, los eventos como tales, ¿verdad? En el caso de los conciertos, bocinas. Entonces nos faltan varios aspectos que cubrir en los reglamentos actuales, y también hay una falta, digamos, hay una falta que tenemos entre el valor que nos dice. No está claro si es la fuente la que tenemos que medir o es el valor donde está la persona. En las referencias internacionales sí te dice que es donde está el receptor, pero en las fuentes locales se enfoca más en el emisor. Entonces ahí hay un tema bastante grande que tocar en la parte técnica, porque cuando nosotros estamos midiendo fuentes de ruido, la metodología es diferente que cuando estamos midiendo receptores, ¿verdad? Entonces, en Guatemala tenemos que trabajar para cubrir esa parte que no tenemos cubierta en el tema de legislación. ¿Cuáles son las tendencias a nivel internacional? Como bien lo platicaba Edgar, pues va mucho hacia la generación de mapas de ruido. ¿Por qué? Porque nos permite tener una mejor visibilidad más rápida de cuál es el impacto que tienen las diferentes fuentes de sonido. Aquí, si vemos este que está acá, es un ejemplo de cómo se pudiera ver un mapa de ruido y cuál es el efecto puesto en colores, el más intenso rojo para las más afectadas, y así se va dispersando el sonido. En este tipo de mapas, cuando se desarrollan, se coloca la información topográfica, se coloca mucha información meteorológica para saber cuál es el impacto. Incluso puede uno llegar a colocar la información de cada uno de los edificios que vemos ahí y se puede estimar el efecto en cada uno de los pisos. A ese nivel de detalle podemos llegar. ¿Y para qué nos sirve esto? Si nosotros queremos implementar, como bien decía en la normativa internacional, bueno, implementemos barreras, esto podemos hacer simulación de cuál sería el efecto o la atenuación que tenemos en el ruido antes de hacer esas inversiones. En los países de Latinoamérica, Sudamérica principalmente, esto se debe presentar
antes de cada proyecto, como parte de los EIAs, ¿verdad? De los estudios de impacto ambiental, para ver cuál sería el efecto si tenemos una zona que ya es ruidosa. Bueno, si yo ya tengo una zona que ya es ruidosa y yo llego, ¿cuánto va a ser mi aporte? ¿Cómo va a incrementar ese aporte? ¿Y qué medidas puedo tomar? De hecho, para poder autorizar una obra, hacen este tipo de simulaciones. Otra de las tendencias que tenemos son datos en tiempo real. Cada vez más se está yendo hacia esa parte porque los eventos son digamos, son cortos en el tiempo muchas veces. Si es una bocina o si nosotros llegamos y llegamos a ver una denuncia, de repente la persona ya no está ahí. Si lo que estamos evaluando son paso de camiones, puede ser que cuando se haga la evaluación no se esté evaluando el evento que está generando la mayor perturbación de sonido. Entonces, la tendencia es hacia datos en tiempo real y también dispositivos integrados. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un sonido muy alto? Puedo generar alguna señal, por ejemplo, en el tema de construcción se utiliza mucho esto. ¿Qué pasa si en un área de construcción yo estoy molestando a los vecinos y subo los niveles por arriba de los permitidos? Yo puedo generar alarmas, puedo crear alguna otra acción. También se lo utilizan, bueno, lo que les comentaba, ¿verdad? El uso de software para proyección de impactos y para medidas de control. Monitoreos autónomos, cada vez se trata de tener menos personas en el campo y que todos los dispositivos sean mucho más automatizados. Y también, pues como siempre, el uso de materiales y equipos de referencia para calibración y ajustes. Aunque tengamos dispositivos de menor costo, y es una tendencia no solo en la parte de ruido ambiental, sino que también de calidad de aire, se pueden tener esos dispositivos y siempre se recomienda poder compararlos contra algunos de referencia, ¿verdad? Para poder saber qué tan exactos estamos respecto a las mediciones. Aquí vemos algunos otros ejemplos y esto se trabaja mucho en Europa. Digamos, ellos nos llevan bastante ventaja en esto. Por ejemplo, si ellos tienen un mapa de una ciudad y ellos quieren limpiar su ciudad de ruido, tienen programas para que en el tiempo ya no se vea así, sino que se vea como la derecha, ¿verdad? Que se vean áreas mucho menos afectadas por el sonido. En la ciudad de Guatemala se hizo un estudio, un mapa de ruido en la zona 6 por parte de la municipalidad. Si quieren, a través del centro les puedo compartir el link de la publicación que hicieron ellos, donde generaron un mapa acústico. Para el mapa acústico necesitamos mucha información. Entre más información tengamos, pues tiene mejores resultados el mapa. ¿Y qué es lo que necesitamos? Recuento de tráfico. ¿Por qué? Porque son de los principales generadores de sonido y podemos ver incluso cuáles son los efectos de día y los efectos de noche. O sea, cómo afectamos a las personas que están durmiendo en los alrededores. El número de vehículos, el número de camiones que pasan por ahí, trenes, aviones en el caso que estemos cerca, y se hace normalmente una medición de ruido real para poder comparar y validar los modelos de dispersión de sonido. En el caso de la Unión Europea hay varias otras, digamos, regulaciones que nos dan otros indicadores, no solamente el de ruido de día y de noche, sino que nos dan, por ejemplo, hay uno incluso que nos habla de molestia por ruido. O sea, no tengo que llegar ni siquiera a los valores límites, sino que a los valores que para mí son molestos. También hay mediciones de ruido ambiental por tonalidades, el LDN, que es una parte entre el día y la noche, ¿verdad? Es una parte de la tarde donde la actividad es diferente, no es puramente el día y tampoco es puramente de noche. Como les digo, los principales objetivos de este tipo de directivas es prevenir y reducir los efectos del ruido en la población en general. Aquí hay algunos de los otros indicadores, como les decía, no hablamos solo del LEQ, sino que también hablamos del L máximo, el de L de día, de noche, el de EN, el DEN, y cada uno de estos tiene una interpretación diferente. Esto es principalmente en la Unión Europea. Aquí hay otros de los ejemplos, ¿verdad? De cuáles son los indicadores y cuál es el efecto que puede tener. Digamos, si nosotros, bueno, hay mucho
como lo que decía Edgar, ¿verdad? Vamos a ver que pueden tener efectos negativos en la parte educacional, entonces, bueno, vamos a medir el LEQ. Y así aquí hay un indicador y los valores límites que se recomiendan según la agencia de protección, como la EPA, digamos, pero la europea. En la 1996, en la parte 2, que es la norma ISO 1996, parte 2, nos describe, es similar a la que vimos en la parte ocupacional, pero esta nos describe la descripción, la medición y la evaluación del ruido ambiental. ¿Cómo hacemos la medición en el ruido ambiental? En la otra vemos en la ocupacional y aquí vemos en la ambiental. Guatemala también, ya tenemos una norma técnica guatemalteca que está pasada a esta ISO, a norma técnica guatemalteca ISO 1996, está por publicarse y van a poder ustedes también consultarla y poder ver cuáles son los detalles de esa norma. En esta nos habla ya específicamente de la instrumentación, nos dice que deberíamos de tener por lo menos una instrumentación de clase 1 y clase 2 según las normas que vimos anteriormente y debiéramos de poder nosotros entonces, quiero pasar aquí, poder entonces, consultar toda la norma y vemos que en la otra parte, en alguna parte de la norma nos dice los temas de calibración. Nos dice que los sistemas de medición que tengan periodos extendidos de medición se deberán de comprobar acústicamente o bien eléctricamente a intervalos regulares. Porque ¿qué pasa si nosotros dejamos un equipo midiendo durante un mes? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que ese equipo está midiendo de forma adecuada? La norma ya contempla esos escenarios y nos dice que deberán de ser por lo menos 1 o 2 veces al día que pudiera tener capacidad del equipo de poder revisarse automáticamente, ¿verdad? Y nos dice también de que debe de calibrarse por lo menos una vez, debe verificar una vez al año y al menos cada 2 años. Vamos a pasarnos esto un poquito aquí por el tiempo, pero se los vamos a compartir. Nos habla de cuáles son los valores más recomendados, digamos, de medición, pero se refieren a los que, para poder compararnos también con las normativas. En la normativa se habla mucho del LEQ, nivel de exposición sonora, y el nivel de presión sonoro continuo equivalente, que son para diferentes indicadores, digamos, ¿verdad? Y para diferentes tipos de ruidos los que estamos midiendo. Otra parte importante que nos habla en la parte de medición de ruido ambiental son las condiciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los niveles de ruido están influenciadas definitivamente por las condiciones climatológicas. Es más, nos dice, por ejemplo, en la norma que cuando está lloviendo no se debiera de medir ruido, ¿verdad? Porque el aporte que tiene este tipo de fenómeno nos puede afectar la medición final. La dispersión, hacia dónde va el sonido, todas estas condiciones se ven afectadas por el clima, por las variables meteorológicas. Entonces, en la nueva normativa ya nos habla que deberíamos de medir ruido junto con la parte meteorológica. Algunas de las otras variables que afectan el ruido son la radiofrecuencia, la temperatura, la humedad. Recuérdense que son ondas que viajan en el aire y el aire se ve afectado por estos fenómenos. Y por último, aquí también les tenía algunos ejemplos de cómo lo manejan en otros países. Este es, por ejemplo, en Colombia, donde se manejan por diferentes sectores. Sector de tranquilidad y silencio y subsector, hospital, bibliotecas, guarderías, etcétera. Y nos habla de valores para de día y para valores de noche. Si se dan cuenta, son bastante estrictos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son también algunas empresas, hemos visto nosotros que las utilizan también de referencia porque son un poco más detalladas en el tipo de actividad que están realizando y en el tipo de sectores para poder sectorizar las exposiciones de ruido. Nos vamos a ir para acá. Les hablaba sobre las calibraciones, pues se recomienda que las calibraciones sean realizadas por laboratorios certificados. Los laboratorios certificados normalmente están acreditados por la ISO 17025. También Guatemala tiene un sistema por medio de la OGA donde pueden acreditar estos laboratorios de ensayo y pruebas. En Guatemala actualmente no hay un laboratorio que sea aprobado o acreditado por la ISO 17025 específicamente para temas de acústica, pero pues esperamos que haya pronto, ¿verdad? Ahorita por el momento no hay. Pero sí necesitamos esta validación para que los resultados sean realmente trazables.
Y por último, nos hablamos de, aquí podemos ver cómo se ve los equipos cuando están siendo calibrados. Se calibran de forma acústica y de forma eléctrica y se hace una medición en todas las diferentes características, ¿verdad? Como frecuencias, picos, mínimos, máximos, el micrófono, los octavas de banda, los tercios de octavas de banda. Y todas estas pruebas se reportan en un certificado de calibración. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve ese certificado de calibración y nos da el resultado, la desviación y la incertidumbre en cada uno de los resultados. Este es un tema que realmente en Guatemala todavía no reportamos mucho, pero cada valor que hacemos en la medición deberíamos de poder repartir, digamos, la incertidumbre de la medición. ¿Y por qué calibramos acústicamente? Este tipo de calibración, este nivel de calibración lo podemos hacer en campo y nos permite verificar el buen funcionamiento del micrófono y que no posea ningún daño físico. ¿Alguien tiene alguna pregunta o tienen un micrófono abierto? Para ajustar las condiciones ambientales del sitio, ¿de dónde vamos a medir? ¿Verdad? Para que, como vimos, se vea afectado las diferentes condiciones de temperatura, humedad. Entonces, también se recomienda calibrar antes de hacer las mediciones. Y bueno, yo creo que ahí vamos a terminar por el tiempo. Así es como se ven los calibradores acústicos y les voy a enseñar rápidamente cómo se ve un caso. Digamos, este es un caso de una medición de ruido en... Ay, perdón, solo no sé si alguien pudiera cerrar su micrófono. Gracias, gracias, muy amable. Este es un caso, un ejemplo, digamos, de verdad, de cómo se pudiera hacer una medición en un aeropuerto. Como bien decía Edgar, bueno, nosotros tenemos el aeropuerto de la ciudad de Guatemala a media ciudad, entonces se debería de medir por lo menos ruido y meteorología juntos, ¿verdad? Por las condiciones y la dispersión y poder evaluar cómo se dispersa el sonido dentro de la ciudad. Algunas otras características que se hacen normalmente en este tipo de mediciones es de que se analizan las diferentes frecuencias, es decir, yo no analizo un solo sonido, que eso es otra gran diferencia entre hacer mediciones con dispositivos como teléfonos, por ejemplo, o hacer mediciones con sonómetros que no me permiten hacer esta diferenciación entre las diferentes frecuencias. Con los sonómetros yo puedo llegar a hacer este detalle de poder medir a cada una de las diferentes frecuencias cuál es la intensidad del sonido. Se pueden grabar también audios. Muchas veces pasa, bueno, yo tengo un pico, pero ¿cómo evalúo o a qué se refiere ese pico? Entonces yo puedo grabar el audio y poder escuchar después a qué se debió ese ruido, ¿verdad? Entonces nos ayuda a reconocer las fuentes de ruido y a tomar mejores decisiones. Acuérdense que todo el tema de la tecnología es para ayudarnos a tomar mejores decisiones y que las decisiones que podamos tomar sean más eficientes desde el punto de vista económico. Así es como se ven ya este tipo de sonómetros donde incluyen todas estas características y ya tienen incorporado, por ejemplo, un verificador acústico que genera una señal, entonces se pueden quedar funcionando hasta un año completo y ellos solitos se pueden estar verificando y confirmando cómo están funcionando. Se puede incluso analizar cuál es la directividad del sonido, es decir, de dónde viene el sonido y hacia dónde va. Hay sonómetros mucho más complejos donde tenemos no solo un micrófono, sino que tenemos 5 micrófonos de forma simultánea. Podemos tener 1, 2, 3, 4 y el quinto para acá. Y entonces podemos hacer mapa de directividad del sonido en tiempo real. Así es como se ven entonces cuando ya estamos analizando los datos, nosotros podemos seleccionar cuáles son los datos que sí se ven afectados por la parte meteorológica, por ejemplo, cuáles no, y con base a eso entonces tomar ya decisiones del tema. Así es como se ven ya los datos, esto es en un aeropuerto, y lo que decía Edgar, pues normalmente esto es lo que se recomienda para los aeropuertos, es difícil, digamos, regular las horas del transporte, ¿verdad?, aéreo. Entonces, muchas veces lo que hacen es de que colocan multas para digamos, fomentar que las líneas aéreas mejoren el mantenimiento. Recuérdense que este también, como es un objeto que vibra, puede ser que puedan reducir
los niveles de ruido, y esto pasa en las industrias también. Muchas veces se hacen mediciones de ruido solo para saber cuáles son los equipos que están fallando, como los motores de los carros, ¿verdad? Con el tiempo ya van generando un sonido diferente. Eso nosotros lo podemos evaluar, y si mejoramos el mantenimiento, entonces incluso se pueden disminuir los niveles de ruido. Entonces lo que se hace en los aeropuertos es eso, lo que multan ahí sí, pues se multa ahora en los países que tienen esos sistemas, se multan cuáles son las rutas que tienen mayor impacto en la población, y así es como se hacen las evaluaciones. Digamos, podemos ver en tiempo real cómo se genera. Se lo voy a cortar porque esto es un poco largo, pero básicamente podemos evaluar cuál es el recorrido del avión y cuál es el impacto mientras pasa en cada uno de las diferentes áreas de la población. Bueno, aquí están nuestros contactos. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos a la orden, y también a través del centro les vamos a llegar a hacer esta información y alguna otra que tengan por ahí. Muchas gracias, y no sé si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, ingeniera Mónica. Sí, tenemos una mano levantada. Adelante, Axel. Así es, gracias por el tiempo. Muy buena presentación, ingeniera, igual que la licenciada. Ingeniera, una consulta. El precio de una medición de audiometría se establece bajo por superficie. ¿Cómo es que podemos establecer el precio de una medición de audiometría en una industria? ¿O cómo es no un valor, sino cómo se establece el precio, cómo se maneja? Mire, realmente nosotros, creo que tal vez sería más una pregunta para el licenciado Edgar. Nosotros no prestamos el servicio de medición y tampoco realizamos de sonometrías, digamos, ¿verdad? De evaluaciones de ruido ambiente o ocupacional, ni tampoco hacemos audiometrías, pero sí hay empresas como la del licenciado Edgar, o hay otras empresas dentro de Sociotec que le pudieran dar esa información. Ah, ok. Y la otra es, ¿cuántas mediciones es recomendable hacer al año, o una vez al año, o una vez únicamente una vez? ¿Cómo va a depender o variar eso? ¿Cuánto es recomendable hacer estas mediciones de sonometría? La verdad es que es una excelente pregunta, porque si se da cuenta con lo que estuvimos hablando, las condiciones pueden variar, ¿verdad? Los niveles de exposición pueden variar. Si estamos hablando, bueno, comencemos, ¿verdad? Si estamos hablando desde el punto de vista ocupacional, solo con el hecho que yo les decía que los equipos se van desgastando con el tiempo, digamos, van habiendo mantenimientos necesarios. En ese tiempo puede ser que los niveles de ruido varíen dentro de la empresa. Entonces sí se recomienda que se hagan mediciones más constantes. La verdad es de que en el acuerdo gubernativo no lo menciona, no menciona con qué frecuencia se debe de hacer, pero se recomienda que por lo menos una vez al año, ¿verdad? Por lo menos una vez al año en el caso de las dosimetrías y de las mediciones de ruido, pero realmente en la práctica hemos visto que no es suficiente, porque sí las condiciones varían mucho, o cuando se haga alguna modificación del proceso. ¿Qué pasa? O del puesto de trabajo. ¿Qué pasa si yo le he hecho una dosimetría a una persona que está en empaque y a medio año lo cambio para el área de calderas, por ejemplo, ¿verdad? Debiera de hacerle una nueva evaluación. ¿Cuánto es el nivel de ruido que está expuesto esa persona en su nuevo puesto de trabajo? Entonces, sí depende de muchas variables, y también depende del análisis de riesgo que tengan en su empresa. Porque cuando nosotros desarrollamos el análisis de riesgo y determinamos que el ruido es un factor, entonces de ahí ya pueden determinar ustedes con qué frecuencia lo van a medir. O también si tienen personas que están teniendo hipoacusia, entonces hay medidas que tomar. Cuando ya están arriba de los 85 decibeles en un puesto de trabajo, deberán entrar en un programa de protección auditiva. Al entrar al programa de protección auditiva, deberán de hacer una audiometría por lo menos una vez al año, y de ahí tomar medidas. Entonces, sí depende mucho, ¿verdad? O sea, yo le diría que, o sea, como mínimo hacer eso, pero sí depende de todas estas otras variables. Ingeniera, y perdón por la última pregunta. Sí, dígame.
digamos que yo puedo comprar un equipo como tal y hacer mis propias mediciones. En temas legal, ¿eso me respaldaría a mí? ¿O si necesito un ente que esté autorizado, regulado, facultado? Porque entiendo que, pues, el tema de las calibraciones y todo eso, ¿verdad? Ujú. Pero Bien. si me llegaran a auditar de un tema legal, digamos, por parte del, pues, la ley local, digamos, por el gobierno, ¿me podrían respaldar mis propias mediciones si yo tuviera un equipo? La verdad es de que, digamos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Ambiente hay consultores registrados, digamos, y autorizados para hacer cierto tipo de consultorías y de trabajos, ¿verdad? Actualmente, le voy a hablar desde el punto de vista ocupacional, no se ha emitido una licencia, se tienen los planes, el Ministerio de Trabajo ha tenido siempre el plan de emitir licencias para poder respaldar que la persona tiene la competencia para hacer este tipo de mediciones. Actualmente no se tiene. Nosotros tenemos casos de que muchos de nuestros clientes tienen sus propios equipos y hacen sus mediciones justamente por el aspecto que le comentaba. Para ellos es mejor poder hacerlo con una mayor frecuencia, y si usted tiene su equipo calibrado, sabe cómo hacerlo, ha recibido las capacitaciones y puede demostrar que sus valores son trazables y son, digamos, exactos, no debe de tener ningún problema. Nosotros tenemos varios clientes que han pasado por diferentes auditorías y han sido válidos los resultados. Sí, de acuerdo, ingeniera. Muchas gracias por sus respuestas. Y con mucho gusto. Muchísimas gracias, ingeniera. También tenemos acá unas consultas en el chat y nos pregunta Boris Mejía que para los estudios de impactos ambientales, el Ministerio de Ambiente pide algún modelo de equipo, un sonómetro en específico para medir la perturbación del ruido. Actualmente no. Sé que el ministerio ha estado trabajando por tener un reglamento de ruido en el cual contemplen todas estas características, y también, como le digo, se está trabajando a nivel de la norma técnica guatemalteca, la 1996, que ahí sí ya no es una norma obligatoria, es una norma voluntaria, pero ahí sí ya le menciona cuáles son los tipos de instrumentos que deberán de ser por lo menos clase 2 o clase 1 para hacer las mediciones ambientales. La diferencia entre la clase 1 y la clase 2 es la exactitud del sonómetro y el rango de frecuencias en que pueden medir. Entonces, por eso es que para mediciones ambientales se recomienda utilizar los sonómetros tipo 1, que son mucho más exactos, y los rangos de medición. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las frecuencias? Los rangos de medición son mucho más extensos. Entonces, por eso es que se recomienda ese tipo de sonómetro. Para la parte ocupacional, la OSHA y otras normativas, digamos, recomiendan que sea como mínimo un sonómetro tipo 2, como mínimo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera. También nos consulta Juan Talliboy que cuánto podría valer un sonómetro estándar. No sé si tal vez se podría poner en comunicación con usted para ese tema. Sí, tal vez, nos ponemos ahí en comunicación con mucho gusto a la orden. Y también nos pregunta el ingeniero Samuel Prado si ustedes brindan las capacitaciones y formación de competencias para el uso de estos equipos. Sí, nosotros sí damos este tipo de capacitaciones y también, digamos, nosotros trabajamos como socios de la Asociación Guatemalteca de Salud y Seguridad Ocupacional, y ahí valga el comercial. La otra semana justo va a estar el Congreso de Higiene Ocupacional. Este tipo de mediciones se refieren a la disciplina de la higiene industrial o higiene ocupacional, y se van a tener varios talleres. Alguno de ellos es, por ejemplo, el de vibraciones, exposición a químicos, introducción a la higiene. Así que están también, pues, cordialmente invitados de parte de la asociación para poder acompañarnos. Así también, ingeniera Mónica, le agradecemos mucho por su participación el día de hoy, por brindarnos este conocimiento que considero que es muy importante, ¿verdad? También tenerlo muy presente. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues estaremos compartiendo lo que es la información tanto de ingeniera Mónica, ¿verdad? Su presentación, que lleva su contacto,
Así que, ingeniera Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y nos tienen aquí a la orden. Gracias al centro por la organización del evento y a cuidarnos todos del ruido. Muchísimas gracias, ingeniera. Igualmente agradecemos a los participantes que estuvieron en este eco-webinar. Esperamos ir contando con su asistencia en las próximas actividades que tendremos el próximo mes. Así que les deseo un feliz día y éxitos en sus labores. Y como ya estamos cerca, les deseo un feliz fin de semana.